Hola a todos, vamos a ver la clase de fiebre de origen desconocido o de origen oscuro. Eh, para esa clase, ya sabes, la base fue el Harrison, perdón, el Mander, aunque realmente el Harrison tiene un capítulo muy bueno, creo que es el más completo de todas las bibliografías de libros. Utilicé este artículo de revisión del Open Forum on Infectious Diseases, de Clinical Infectious Diseases. Es del 2020, es un artículo de revisión y te voy a ir mostrando algunos artículos que creo que son importantes para la discusión de esta clase. El up to date, la verdad es que está bastante bien también, pero dice lo mismo que otros lugares, lo cual pues es consistente, es bueno. Bien, sí es importante que veamos unas fechas porque algunos conceptos que tenemos ahora derivan de lo que se hizo en el pasado. Entonces, eh, quiero decirte que en el año 55, Ifer y Lirt publicaron en un libro eh, un capítulo donde decían o hacían referencia a fiebres prolongadas e inexplicables, ¿verdad? Fue probablemente el primer trabajo que trataba de establecer esas causas de fiebre que no se autolimitaban y que no pueden diagnosticarse fácilmente. Recuerda que estamos en el año 55. Y en el 61, Petersdorf y Bison publicaron su artículo icónico de 100 casos de fiebre de origen desconocido. Lo importante probablemente y que da relevancia a Petersdorf y Bison es que, a diferencia de lo que hicieron Kiefer y Lirt, ellos hicieron una metodología diagnóstica. Ellos dijeron para que consideráramos fiebre de origen desconocido, que ellos acuñaron ese término, eh, y incluimos a pacientes con esas características y es la primera definición que hay de fiebre de origen desconocido. De tal manera que es el artículo icónico, el parteaguas, porque no solamente establece un problema clínico, sino que lo define. Y ahorita vamos a ver cuáles son esas características que ellos definieron. Realmente no hubo cambios, salvo en el abordaje diagnóstico en los 80s. Chang estableció la prueba de aproximación, que ahorita vamos a ver, o bueno, al final de la clase, casi al final se va a ver lo de la prueba de aproximación. En el 91, Durag y Street le agregaron una subclasificación en 4 grupos, que hoy en día, eh, por ejemplo, autores como el libro de Harrison, se menciona que nada más deberían quedar 3 categorías, pero bueno, desde el 91 hasta la fecha sigue habiendo 4 categorías. Una de ellas probablemente debería quitarse, pero ahorita platicamos al respecto. Aquí están las categorías de Durag y Street: clásica, neutropénica, nosocomial y asociada a VIH. Es un intento, un esfuerzo por subclasificar las causas y el abordaje diagnóstico y qué tan importante es dar tratamiento. A la que hacen referencia a Pamela Harrison, que no debería incluirse en esta categoría de la neutropénica por el riesgo de complicaciones. Pero precisamente cuando veamos la última parte de esta clase, que es el abordaje, el comportamiento del médico ante la FOD, pues una de ellas es que hay que dar tratamiento inmediato tanto a los neutropénicos como a los nosocomiales. Ya platicaremos de esto. Entonces, la aportación de Durack y Street fue clasificarlos en 4 grupos. Y bueno, esto es un resumen de lo que te acabo de decir. Entonces, criterios para fiebre de origen desconocido, que se llama clásico o categoría clásica, es que la fiebre esté medida en 2 ocasiones y que sea de 38.3 grados centígrados o mayor. Hay opiniones, como ya platicamos en la clase pasada, que quizás debería ser 37.6, pero no ha progresado esa moción, digamos. Sigue siendo 38.3. Y ya te platiqué por qué el punto 3. ¿Por qué no 38.0 sino 38.3? Es una opinión basada en la experiencia clínica del doctor Petersdorf, que decía que las fiebres de 38.0
punto 1 y punto 2 generalmente se autolimitaban, entonces no merecía una ruta diagnóstica. Que no tenga datos de localización. Esto es algo muy, digamos, no está bien definido qué es eso sin datos de localización. Porque en ocasiones hay un ganglio crecido, pero a la hora de abordar ese ganglio, ya sea por biopsia o sea por estudios serológicos, por ejemplo, no se llega a una conclusión. Entonces sí hay un ganglio, pero no hay un rendimiento diagnóstico, ¿verdad? Que es el último punto. Pero bueno, si no se puede establecer, por ejemplo, un órgano anormal en su funcionamiento o una alteración de aparición de algún signo clínico, se consideraría como sin datos de localización. Que tenga una duración de al menos 3 semanas y que tenga 3 días de hospitalización o 3 consultas en forma externa, con un protocolo de diagnóstico que no haya tenido un rendimiento diagnóstico. Bueno, los 3 días que aquí están apuntados es la modificación que se le hizo al criterio original de Petersdorf de los años 60, porque en aquel tiempo era de una semana. Ahora, esto de los 3 días, también, sobre todo en esta bibliografía del OFID 2020, se menciona que los 3 días es algo que debe cambiarse de un criterio cuantitativo a un criterio cualitativo. Es decir, que en lugar de que sean los 3 días que pasaron, sean las pruebas que se lograron hacer en el tiempo de hospitalización. Entonces, si en el hospital en 3 días se tiene una imagen del abdomen, ya sea por ecografía o por tomografía, pues el número van a ser 3 días. Pero si en el hospital donde se trabaja obtener alguno de esos estudios lleva una semana, probablemente tenga que regresar al criterio del 61, que sea una semana. Si para tomar el reporte anticipado de los cultivos se tarda 3 días, el criterio es el mismo. Pero si para obtener los cultivos se tarda una semana, pues ya tendría que cambiarse este asunto. Aquí el objetivo es ser lo más rápido posible. Por lo tanto, el protocolo debería concentrar un grupo de pruebas disponibles en el menor tiempo posible para que no sea un criterio de días en número, sino pruebas que se han hecho en esos días. Esta propuesta de que sea un criterio cualitativo, o sea, por pruebas realizadas, y no cuantitativo, está en esta bibliografía de la OFID 2020, pero no está aceptado universalmente. Por lo tanto, si se trata de un examen, si se trata de algo, digamos, oficial, tenemos que decir que el otro criterio último es 3 días de hospitalización o 3 consultas externas, ¿verdad? Para la neutropenia, por ejemplo, Harrison dice que ese ya no debería incluirse dentro de las fiebres de origen desconocido. Y ya en el pasado se había hecho mucha insistencia en que la fiebre de origen desconocido neutropénica requiere un tratamiento inmediato. Entonces, no es diferente a lo que está diciendo ahora Harrison, porque esencialmente está diciendo lo mismo, que en cuanto tengas neutropenia hagas un protocolo de tratamiento, lo cual es la siguiente clase, que es fiebre y neutropenia. Pero bueno, Durack y Street en el 91 hicieron su clasificación con la finalidad de que tanto esta como la nosocomial se estuviera dirigida no al diagnóstico, sino a un tratamiento anticipado. Entonces, esencialmente es lo mismo. Y como no oficialmente no se ha eliminado neutropénica, sino que es una propuesta que viene de Harrison, pues vamos a definirla como está en esta bibliografía de Wright. La fiebre, igual que en la clásica, debe ser medida en 2 ocasiones o más y debe tener 38.3 grados centígrados o mayor. Aquí lo que yo te decía que podríamos anticiparnos, pero bueno, ese es el tema de mañana. Cuenta de neutrófilos inferior a 500 células por milímetro cúbico o que se espera un descenso en los siguientes 2 días. Esto último se requiere de la experiencia de que si, por ejemplo,
se le puso una quimioterapia, por ejemplo, una leucemia, y se utilizó arabinóxido de citosina, por ejemplo, se espera una caída de las células en los siguientes días. Entonces, pero quien podría decirnos esta información tendría que ser seguramente el oncólogo o el hematólogo. Aunque se espera que ciertas quimioterapias generen ese problema. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene, por ejemplo, 700 neutrófilos y recibió una quimioterapia de inducción a la remisión en una leucemia, por ejemplo, mieloide, se me ocurre, es muy probable que ese paciente en los siguientes días vaya a desarrollar neutropenia. Entonces, no solamente es la cuenta, sino la probabilidad de que esta descienda. Que no tenga igual datos de localización, que haya durado 3 semanas al menos, y que igual no haya rendimiento diagnóstico en 3 días o en un protocolo bien establecido. Nosocomial es igual. La diferencia es que el paciente haya estado hospitalizado tanto en UCI o en sala general. Esto es importante. Hay una bibliografía del 2003 que es donde menciona con más cuidado esta parte, porque por ejemplo, los pacientes que están yendo a una unidad de hemodiálisis no se consideran que hayan estado hospitalizados. Y los pacientes que han durado en urgencias menos de 48 horas tampoco se consideran que para esta definición que estén hospitalizados. Entonces, no he encontrado yo una bibliografía más reciente que nos diga esto. Al final de la presentación está esa bibliografía que te voy a platicar. Bueno, que está hospitalizado en UCI en sala general y que no haya tenido infección al momento del ingreso. O sea, esto es algo aparente, ¿verdad? Que no se haya notado que tuviera una infección en ese momento. Igual, 3 días en hospital con pruebas diagnósticas dirigidas invasoras sin rendimiento diagnóstico, incluyendo cultivos en sus primeras 48 horas. Aquí es muy importante que tengan los cultivos como en los demás diagnósticos. Ahora, quiero regresarme al punto de hospitalizado en UCI en sala general. Dice que sin infección al momento del ingreso, y aquí a veces le ponen un apéndice más que dice y que no estuviera en periodo de incubación. La verdad es que eso no se puede saber en tiempo real, sino que hasta que llegas al diagnóstico, tú dices, bueno, es que no pudo haber sido que lo haya obtenido en el hospital porque tendría que haber llegado infectado. Esto, por ejemplo, pasa cuando alguien tiene fiebre de origen desconocido nosocomial, cumple con la definición, pero después te das cuenta que es una tuberculosis. No pudo haber sido adquirida en 2 días, 3 días. Entonces, ese paciente tenía tuberculosis y se manifestó estando hospitalizado. Entonces, a eso se refiere cuando aquí ves un apéndice que dice y que no estuviera en periodo de incubación. Asociada a VIH es similar en todos los aspectos, excepto en que se requiere y es importantísimo que tenga el diagnóstico confirmado de infección por VIH. Y aquí cambia un poquito. Que se requieren no 3 semanas de fiebre, sino 4. Muy bien. Esta bibliografía es la que te platicaba. El autor es Knockaert, uno de los autores más conocidos de fiebre de origen desconocido del pasado, porque me parece que dejó de escribir. Sin embargo, sus artículos siempre fueron muy completos. Y bueno, Knockaert es el autor de esta revisión. Y sería bueno que conocieras su trabajo para que tuvieras una opinión formada acerca de este tema. Bueno, te pongo esta tabla porque es muy gráfica. La verdad es que no encontré otra mejor en las nuevas. Donde se ve que la principal causa, tanto en el pasado como en el presente, ha sido la infección, ¿verdad? Con el tiempo, las neoplasias han ido pasando a tercer plano y las enfermedades inflamatorias a segundo plano. Y con el paso de los años, ha habido más casos que no se encontró un diagnóstico. Esto se debe porque en el pasado había menor rendimiento diagnóstico, no existían las técnicas de imagen no invasoras que hoy tenemos,
y había menos estudios especiales, como serologías. Entonces en aquel tiempo probablemente se basaba en radiología simple, en cultivos y en la poca serología que había. Entonces, como hoy hay más elementos diagnósticos, hoy aparecen menos casos de fiebre de origen desconocido porque se diagnostican muy pronto la enfermedad y es raro que en los primeros 3 días no se encuentre un diagnóstico. Entonces, por ese motivo, con todo lo que hay ahora, es más probable que si no se aparecen en los primeros días, el diagnóstico va a ser difícil, un camino muy difícil. Quiero ofrecerte una disculpa por mi voz no es que esté durmiendo, es que la tengo ronca. Para que no te enojes conmigo, que es de 2003 y que está muy viejo, no sé qué, mira, aquí está la que salió por los brasileños en el 2019, donde se ve lo mismo. La principal causa es infecciosa, ¿verdad? Ahora seguida de las reumáticas, digamos. En tercer lugar, las neoplásicas. Y sin diagnóstico, eran pocas causas, ahora hasta un 51%. Blicker y Roberts son los que escriben en el Harrison. Muy similar, ¿verdad? Y te puse una de un estudio pakistaní, que yo creo que en cuanto a su idiosincrasia se parece más a nosotros, donde ellos encontraron que las causas más comunes de las infecciosas, fíjate, de fiebre de origen desconocido, es la brucelosis y la tuberculosis. En todas las referencias que hay ahora, incluso en el OFID 2020, se menciona que la causa número 1 infecciosa de fiebre de origen desconocido es la tuberculosis, particularmente la forma extrapulmonar. Y la principal causa de las inflamatorias no infecciosas fue el lupus. Bien, no hay un protocolo de abordaje diagnóstico en la fiebre de origen desconocido, único. Hay muchas propuestas y cambia y se tendría que adaptar a cada lugar según la realidad. Bien, esta es otra vez Knockaert. Él es de los pocos que han publicado esto. De ahí para acá ha habido muchas propuestas de cambios. Incluso en el Harrison viene un protocolo más o menos similar. Primero se tiene que cumplir con los criterios diagnósticos, ¿verdad? Sí, es importante quitar todos los medicamentos que no sean esenciales y que a pesar de ello persista la fiebre por más de aquí dice 72 horas. Esto es para un protocolo de alguien que ya cumplió con la definición y que está hospitalizado. Y mira, Knockaert dice que se tome una tomografía abdominal, porque en el pasado las dos causas importantes de fiebre de origen desconocido eran los abscesos intraabdominales o del psoas. Y estos se pueden diagnosticar muy rápidamente con una tomografía. Ahora, si es preciso o si es posible, por ejemplo, si se ve un ganglio o adenopatía retroperitoneales, por ejemplo, que también es una causa de FOD, es intentar tomar tejidos para hacer el diagnóstico, para hacer biopsias. Si el paciente cumple con los criterios de Durack y Street para endocarditis, son los DUC modificados, entonces pues llevar a cabo tanto un ecocardiograma como los hemocultivos, que en ese contexto serían seriados. Si no es así, serían pareados. Y aquí incluyen la obtención de imagen Doppler de las piernas, porque también es una causa de la trombosis venosa profunda, es una causa de fiebre de origen desconocido. Si a pesar de un tratamiento correcto para una posible trombosis persiste la fiebre y es mayor de 50 años del paciente, pues hay que considerar la biopsia de la arteria temporal. Si el paciente tiene deterioro general de su estado clínico, ¿verdad? Aquí comentan considerar biopsia de hígado y laparoscopía. Y si no, seguir un protocolo de diagnóstico todavía. Entonces, ¿cuáles son estos elementos que deberían estar acá al principio?
Nocaert puso esto de las fases en el 2003. A mí se me hace bastante orientativo en la vida real, por eso te lo pongo acá. En la historia clínica, dice aquí historia de viajes, pero no olvides que nosotros somos un país endémico, con enfermedades tropicales, endémico para muchas enfermedades, tuberculosis entre ellas, brucelosis, que hace que no haya solamente que preguntar por viajes, sino que ya de antemano vivir aquí nos hace tener un factor de riesgo para brucelosis, para tifoidea, para tuberculosis. Y bueno, o sea, lo que para otros países es, viajó usted a México, aquí pues nosotros vivimos en México. El uso de medicamentos, porque hay fiebre asociada al uso de medicamentos, fiebre inducida por fármacos, ¿verdad? Cambio en los usos y costumbres, porque eso también puede orientar acerca de por qué ahora tiene fiebre una persona. Puede ser que tenga una mascota nueva o que haya tenido una planta nueva, por ejemplo. Riesgo profesional, dependiendo a qué se dedique, por supuesto. Y entonces en la primera fase, aparte de preguntar esto, hay que retirar todos los medicamentos que no se consideren indispensables. Hay que tener pues, los estudios generales. Y aquí lo importante es decir que los cultivos, tanto el cultivo como el cultivo, deben estar de inicio. Porque recuerda, si en 3 días tendríamos que tener ya algún abordaje diagnóstico, tiene que tener por lo menos 2 días de incubación los cultivos. Entonces, los hemocultivos o los cultivos que tú consideres adecuados se tienen que tomar desde que llega el paciente. Y también, para nuestro contexto, te decía, vaciloscopía buscando TB. El PPD estaba publicado en todo lo que yo revisé. Sin embargo, el PPD o IGRA, ¿verdad? Estudios de liberación de interferón gamma para buscar tuberculosis. En países de baja prevalencia de tuberculosis, esto tiene mucho valor diagnóstico, pero en países donde nos vacunan con BCG al nacer, a la mayoría de los mexicanos, la verdad es que tiene un poder predictor muy bajo, porque prácticamente a todo mundo que le hagas un PPD te va a salir positivo. Y no quiere decir que la fiebre que está teniendo en ese momento sea porque ese PPD revela tuberculosis. Quizás se aproximaría más a ese valor una radiografía simple de tórax. Pero bueno, yo te lo pongo aquí y te lo comento porque así está publicado, pero posiblemente en nuestro país un PPD no te vaya a ayudar mucho. Las serologías, tanto para brucela, que es muy importante, como el TORCH, VIH, hepatitis C. En nuestro contexto, Coxiella burnetii probablemente no venga en la fase 1, sino que a menos que encontráramos datos o no encontráramos una infección específica, buscaríamos anticuerpos contra Coxiella. Debo decirte que los anticuerpos contra Coxiella burnetii, la gente causa la fiebre Q, son muy específicos para solicitarse. Si tú pides IgG e IgM para Coxiella, probablemente salgan positivos, pero no quiere decir que tengan la infección del paciente. Ni siquiera si tienes IgM positivo para Coxiella, es diagnóstico de fiebre Q. Se requieren anticuerpos de tipo IgM, antifase 1 positivos, para que tú digas, sí es una infección por Coxiella. Entonces, hacer el diagnóstico de fiebre Q implica conocer muy bien cómo pedir el estudio de serología. Muy bien. En algunos contextos, quizás no en nuestra población, en nuestra comunidad, pedir gota gruesa. Pero si el paciente viene de Veracruz, por ejemplo, habría que considerar sí hacerlo, ¿verdad? Radiografía de tórax, aquí está el ultrasonido abdominal, el electrocardiograma, todo esto está en fase 1, ¿sabes? En cuanto llegue el paciente hay que hacer todo esto. Y aquí empiezan las grandes discusiones, que aquí es donde escucharía tu vocecita y me dirías, no estoy de acuerdo, doctor, porque esto va para fase 1 también. O esto que está acá tendría que ser fase 2. Pero bueno, esto está en el estudio de Nocaert de 2003. ¿Por qué lo pongo así? Porque él puso estas, digamos, divisiones de fases. Pero cada bibliografía que tú revises, y ahí te voy a dejar los artículos que yo consulté,
tiene fases diferentes. Entonces, te decía que habría que adaptarlo a nuestra realidad. Bien, en la fase 2 está evaluación ginecológica de otorrino, y aquí también incluiríamos maxilofacial porque, aunque no lo creas, una causa común de fiebre de origen desconocido son las caries dentales. Perfil tiroideo, que yo se lo pediría desde el principio. Electroforesis de proteínas, niveles de enzima cobertura de angiotensina 2. Esto es algo, angiotensina, perdón. Es algo que no tenemos, es difícil que lo podamos atender. Anticuerpos antinucleares, complemento, eso estoy de acuerdo. Aunque estos anticuerpos antinucleares en muchos contextos viene como en fase 1, Globulina, serología para Yersinia, Leptospira, Clamidia. Otra vez hemocultivos. O sea, los hemocultivos se pueden repetir, eso es importante. Serología o biología molecular para TB, estoy de acuerdo. El coloprocitoscópico yo lo pondría en primer lugar, igual que son los paranasales. Y RX de articulaciones sacroiliacas por la posible enfermedad de espondilitis. Mira dónde viene la ortopantografía, que yo la pondría también al principio. Ecocardio, ecografía pélvica, TAC. La tomografía de abdomen, especialmente la de abdomen, Puna, que es uno de los autores, también junto con Nocaert, más reconocidos en esto de fiebre, de origen desconocido, pone que cuando llega el paciente al hospital hay que tomarle la tomografía o el eco. De hecho, es un criterio, según Puna, para decir que estuvo bien el protocolo, que antes de 3 días ya tengas la imagen del abdomen. Eso es algo que creo importante resaltar. Que la imagen del abdomen debe estar en los primeros 3 días, si es posible. Los gamagramas, sí, estoy de acuerdo que deben ser una fase posterior. Nocaer pone una fase 3, que incluye serología por hepatitis B, porque en su contexto pues hay muy poca hepatitis B, pero en nuestro país la verdad es que hay mucha hepatitis B. Yo lo pondría en la fase 1 o la fase 2. IgD sérica, función lumbar, estoy de acuerdo, biopsia hepática. Esto ya sería una fase en donde no encontramos rendimiento diagnóstico y que el paciente persiste con fiebre. Colon por enema, endoscopía, colonoscopía, biopsia, broncoscopía con lavado broncoalveolar. En fin, como puedes ver aquí, son cosas más específicas según el contexto. Por ejemplo, si es una persona mayor de 50 años, sería también considerar la biopsia de la arteria temporal. Si tú has visto alguna vez cómo se toman las biopsias de la arteria temporal, es algo, digamos, no es cualquier cosa, es algo muy delicado. Yo en el tiempo que he estado en el hospital, solo he visto una biopsia de arteria temporal. Y, por ejemplo, en esa ocasión, pues quien la hizo fue el neurocirujano. Y no fue una cosa sencilla para el paciente, entonces hay que considerar muy cuidadosamente esto. Y mira, algo que debes saber, esto, la biopsia de los ganglios, que eso es importante y es común, tiene poco rendimiento diagnóstico. Y a veces es confusor. A veces nos dicen cosas que sí están ahí, pero que no son la causa de lo que el paciente tiene. Entonces, tomar una biopsia de ganglio siempre hay que considerar como algo, pues que cuando no hubo otro rendimiento, igual con la espiral médula ósea y la punción lumbar, es porque realmente no tuvimos otra posibilidad diagnóstica y que sus resultados no siempre van a concordar con el diagnóstico final. Y mira, en la fase 4, que ya prácticamente no, o sea, con las técnicas de imagen y de diagnóstico actual, no deberíamos llegar a una laparoscopía o laparotomía exploradora. La fase 4, o esta laparoscopía o laparotomía, o bien es llevar a cabo la estrategia. Es decir, nosotros ya terminamos el protocolo de diagnóstico y no encontramos nada. Entonces, ¿qué sigue? Tenemos 4 estrategias. La primera es reiniciar un protocolo completo.
Ahora te platico qué es. El segundo es un abordaje por grupos clínicos, que en este punto te voy a remitir al artículo del 2007 del doctor Cuna, te lo voy a dejar en la bibliografía, porque ese artículo tiene 17 tablas que se aborda, digamos, el problema de fiebre de origen desconocido según si haya o no ciertos signos y síntomas o ciertos datos específicos, ¿verdad? Entonces, el doctor Cuna en el 2007 escribió un artículo donde ponía fiebre de origen desconocido por grupos clínicos. Y en esas tablas, si el paciente tiene exantema, pues pídele esto. O sea, esto considerando que ya pasaste todo un protocolo y no encontraste nada. Entonces, una buena opción también desde el principio es agruparlos según características clínicas, lo cual a veces es muy difícil porque un exantema puede aparecer y desaparecer. Pero si lo lograste ver y mejor aún fotografiar, puedes tener un subprotocolo, un nuevo camino, y para eso requieres conocer muy bien esos grupos clínicos. Entonces, yo te remito a que vayas a ese artículo donde se exalta la ley de Sutton. La ley de Sutton es una ley económica que es ve a donde está el oro, ¿verdad? Donde el oro brilla, ahí ve. Pero en clínica sería donde te da el dato clínico, ahí atiende, ahí investiga, ¿verdad? Entonces la ley de Sutton modificada para datos clínicos. Eso se aborda mejor en el artículo del doctor Cuna. Lo malo es que ese artículo pues ya tiene su tiempo, ya es del 2007. Él mismo escribe en el 2015 otro artículo similar, que te lo dejo también en la bibliografía, pero no está tan completo como el del 2007. Por eso que te digo que a veces uno dice, no, pues es como es de menos de 5 años, perdón, más de 5 años, ya no tiene valor. Pues yo digo que sí, pero no debes exagerar. Por lo cualquiera que vea esta bibliografía dice, ay, guácala, pues 2003. Pero es que hasta allá está esos 4 puntos. No está ya ninguno de los actuales. O sea, ni siquiera en el Harrison viene esto que te estoy platicando. Tampoco viene en el Mandel. No vienen esos 4 puntos. ¿De qué hago? Pues ya terminé mi estrategia. O sea, ya terminé el protocolo y no llega nada. ¿Qué sigue? No dice. Entonces, tengo que remitirme a este tiempo para platicarte de cuáles eran los puntos de aquel tiempo que siguen siendo útiles, porque implícitamente actualmente también se dice, pero no está publicado. Entonces, estrategia 2, abordaje por grupo clínico. Estrategia 3, expectativa, mirar y esperar. Estrategia 4, prueba terapéutica. A ver, si yo tengo un paciente con neutropenia, no puedo ofrecer expectativa. Si tengo un paciente con infección nosocomial, no puedo ofrecer expectativa. La expectativa se ofrece para pacientes que están estables, que no están graves, que no han desarrollado de hipotensión o dificultad respiratoria y que persisten con fiebre, que siguen con fiebre y que no encontramos el diagnóstico. Ya tenemos las fases y no logramos encontrar un diagnóstico, pero el paciente está bien en lo general, solo que tiene fiebre. Bueno, en ese puede estar la expectativa. Incluso puedes considerar que esté fuera del hospital y estar solicitando la consulta para ver su evolución. La mayoría de las veces, tarde o temprano, van a aparecer datos que evidencian la enfermedad, y esto ocurre con muchas enfermedades reumatológicas y lamentablemente con algunas neoplasias, en donde después de un tiempo aparecen signos o síntomas que localizan la enfermedad y te ayudan a nuevamente hacer un protocolo de diagnóstico, y esta vez sin encontrar la causa. La ventaja de la expectativa es que entre más tiempo tarde en encontrarse la enfermedad que causa la fiebre, más benigna es. En general, si un paciente tiene una enfermedad grave y no aparece pronto el dato, tiene un buen pronóstico. No va a tener una enfermedad mortal, no va a tener un padecimiento que ponga en peligro grave su vida o su salud. Pero esto pues nunca nos satisface saberlo, sino que nos satisface más saber qué fue lo que tuvo el paciente. Pero si el paciente tiene gravedad, infección nosocomial o, muy importante, neutropenia, hay que empezar con tratamiento. Y ahorita vamos a ver qué es eso de los tratamientos. Te decía que iba a regresar acá a reiniciar. Una opción para la fiebre de origen desconocido, que se le hizo un protocolo
y no se encontró un diagnóstico, es volver a empezar y considerar lo que no se tomó en el pasado, hacerlo ahora. El problema aquí es que eso implica de que si al paciente en el protocolo previo no le hicimos una biopsia de ganglio, ahora hay que hacerla. ¿Por qué? Por el protocolo, porque no lo hicimos. Si el paciente no le hicimos colonoscopia en el protocolo inicial, ahora hay que hacerla. ¿Por qué? Porque no lo hicimos en el protocolo anterior y hay que completar el protocolo. Esto último que les estoy platicando es muy caro, es muy prolongado, implica muchas intervenciones, inclusive quirúrgicas o procedimientos invasores que pueden ser muy incómodos y que tienen un rendimiento bajo. Entonces esto de reiniciar un protocolo completo probablemente no sea lo más recomendable, a menos, ¿verdad?, que sea muy importante encontrar ese diagnóstico o haya mucha insistencia o haya mucha preocupación del paciente, pues tú puedes ofrecérselo. Sin embargo, debes saber de antemano que este comportamiento no es de mejor rendimiento. Bueno, vamos a esto de la prueba-terapéutica. Decía la ley de Stoughton, ve por el oro. Acá se tiene que modificar el grupo clínico. Ya te digo por qué te pongo esta bibliografía, porque hasta allá viene. Pero tiene mucha razón, porque en el 2007 y en el 2015 el doctor Cuna publicó esos dos artículos en diferentes momentos y hablan, por ejemplo, el nuevo, el del 2015, entre comillas nuevo, 2015 sigue diciendo que busques por grupos clínicos. Y en el artículo de 2015 ya no vienen las tablas, por eso te remito al de 2007. Es este. Bueno, mirar y esperar, entonces se dejaría, es la expectativa, se dejaría nada más para la foto clásica, que no tenga datos de inestabilidad clínica y que el paciente no esté grave, aunque no se haya encontrado el diagnóstico. Y la prueba terapéutica puede ser con diferentes fármacos. Primero, antimicrobianos, obligadísimo en neutropenia. Entonces, ya sea que sea fobia neutropénica o fiebre neutropenia, que son cosas muy parecidas, y vamos a ver la clase que sigue, se tiene que dar tratamiento antimicrobiano inmediato, ¿verdad? Toma los cultivos y le inicias tratamiento antimicrobiano. En VIH también hay que dar antimicrobianos y en nosocomial. Y también en la foto clásica que haya tenido hipotensión, por ejemplo. Antimicrobianos. En neutropenia es beta-lactámico con o sin vancomicina, con o sin amikacina. Pero esto lo vamos a ver con calmita en la siguiente clase. En VIH, metoprim con sulfa, importantísimo. Y nosocomial, beta-lactámico con vancomicina, aunque esto es algo muy variable. Esto nada más es como para decirte en qué grupos hay que dar antibióticos pronto. La del naproxeno. Data de los años 80, 81 si no me equivoco. Doctor Chang, oncólogo. Él decía que si le dabas a un paciente naproxeno por 5 a 7 días, entonces le tenía que quitar la fiebre. Y que si le suspendías el naproxeno, al siguiente día aparecía la fiebre. Si esto se cumplía, había una gran probabilidad de que fuera una neoplasia la causante de la fiebre de origen desconocido. Si no tenías efervescencia en 3 días, de esos 5 a 7 días que le estás dando al paciente, el paciente tenía fiebre infecciosa. Bueno, esto que dijo el doctor Chang, creo que debo insistir, lo dijo en el 81, si no me equivoco, con mucha autoridad, o sea, porque él es un experto, pero los estudios que han aparecido después, pues no ha quedado muy claro si realmente funciona o no funciona para diferenciar la fiebre neoplásica de la que no lo es. Y algo más hay que decir, la prueba de naproxeno podría diferenciar la fiebre infecciosa de la neoplásica, pero no la neoplásica de la que es por enfermedades reumatológicas. Se han hecho estudios varios donde la mayoría descalifica esta prueba. Sin embargo, se sigue utilizando, se sigue haciendo.
Y pues la verdad es que cuando tienes un protocolo y no encuentras la causa, no te cuesta nada hacer una prueba de naproxeno, ni al paciente. Entonces, pues se sigue utilizando. Ahora, el problema es que hay muchas pruebas de naproxeno. Esta prueba que te pongo aquí en amplio es está publicada aquí, no acá, en el 2003. 250 miligramos cada 12 horas por 3 días, que puede ser hasta 7 días, pero en esta publicación decía 3 días. La respuesta completa es que la temperatura sea igual o menor a 37.2, que se mantiene así por 5 días tras la administración de estos 3 días. Y la respuesta parcial es que se mantiene por arriba de 37,5 y no disminuye nunca más de 1 grado centígrado de la cifra original. Con esta técnica, la sensibilidad es del 85% y la especificidad del 80%. No son tan malas, pero la verdad es que fuera de esta publicación, la mayoría de las publicaciones, de las opiniones, es que la sensibilidad y especificidad llegan más bajo, 60, 50%. Y si tú sabes que si una prueba es sensible 50%, pues es un volado. Entonces da lo mismo hacer todo esto que sacar una moneda de tu pantalón, tirarla al aire y decirle águila o sol. ¿Para qué, doctor? Pues para ver si su fiebre es neoplásica o su fiebre es infecciosa. Cualquier paciente o familiar del paciente se ofendería. Pero es lo mismo que estar haciendo la prueba de naproxeno. Hasta esos niveles llegan. Si siempre fuera como aquí de no caer, dice 85 y 80%, pues sería aceptable o es aceptable. El problema es que hay mucha variabilidad y es muy poco específica. Aunque aquí diga 80%, la mayoría de las publicaciones dicen 60, 50. ¿Hay que hacerla? Pues yo creo que solo como cuando no tenemos otra opción. Si ya hicimos todo y encontramos la causa de la fiebre, hay una prueba de naproxeno. Aquí seguramente habría que preguntar a los hematólogos qué opinan ellos de la prueba de naproxeno, porque ellos son los que más se enfrentan a neoplasias hematológicas. Y habrá que ver la experiencia de alguno de ellos. Yo le he preguntado a algunos y la mayoría dicen, no, pues no sirve. Entonces yo aquí te dejo la información. Y nosotros hemos hecho la prueba, sí la hemos hecho, y la verdad que no nos ha ayudado gran cosa. Sobre todo porque la prueba está muy, muy diferente en cada publicación. Y esta es una prueba, un protocolo de naproxeno de los muchos que hay. Y mira, aquí puse la del Office 2020, porque sí dice lo mismo que decía no caer y lo que decía Cuna. Dicen lo mismo. Y los antifímicos, si es posible, no se utilicen. Pero si hay datos clínicos o paraclínicos que sugieren que el paciente tiene tuberculosis, esto puede ser una placa simple de tórax, hay que considerar el tratamiento antifímico. Aquí el punto es que esta indicación que viene en todas las publicaciones desde 2003 hasta la fecha, tiene una contraparte, ¿verdad? Que es la opinión de la Secretaría de Salud. En su departamento de epidemiología hay publicaciones exactamente contrarias que dicen que no hay que dar antifímicos a menos que se haya diagnosticado tuberculosis o que sea un caso grave de tuberculosis probable. Entonces tenemos, por un lado, que los infectólogos dicen, los internistas dicen, de tratamiento antifímico si sospecha altamente de tuberculosis. Y los epidemiólogos dicen, no de antifímicos hasta que esté comprobado. Entonces, lo cierto es que para diagnosticar tuberculosis, a veces es muy difícil. A veces no hay más que la sospecha clínica, la alta sospecha clínica. Y en esos casos, se debe dar antifímicos porque una categoría de la OMS para diagnosticar tuberculosis es que lo diga un experto. Y a veces, que se haya dado tratamiento antifímico y el paciente haya mejorado. Si un paciente recibe antifímicos y mejora, puede deberse a la rifampicina que viene en los esquemas antifímicos, que mata tuberculosis, pero mata también muchos bichos. De tal manera que no es seguro que un paciente que recibe antifímicos y se mejore la fiebre sea tuberculosis, pero si está indicado, sígueselo dando. Ahora al revés, si un paciente recibe antifímicos y pasan 6 semanas y no hay mejoría clínica, debe suspenderse los antifímicos. Que esto, pues, a todo el mundo nos da un infarto
Porque decimos, pues ya le di antifímicos, no mejoró, y ahora tengo el problema agregado de que puede ser haber desarrollado resistencia a antifímicos en un posible futuro cuadro de TB. Bien, entonces, pero lo que te puedo decir de la bibliografía, tanto de este tema como de tuberculosis, es que sí se pueden dar antifímicos anticipadamente. Y los corticosteroides, en general no recomendados, solo si hay datos de insuficiencia suprarrenal, que también puede dar fiebre. Aquí también debo decirte que los corticosteroides suprimen la fiebre por varios mecanismos, sobre todo por segundos mensajeros a nivel intercelular, lo cual enmascara muchas veces la fiebre. Entonces, si no tienes un dato de insuficiencia suprarrenal o datos que sugieran conectivopatía, la verdad es que sería mejor no dar esteroides. Muy bien. Con esto concluye la clase. Entonces espero que estés bien y vamos a ver pronto lo del foro para que platiquemos de esto.